Hola, hoy vamos a hablar sobre el agua de mar. Lo he titulado Vida y Sanación porque en realidad el agua de mar es una de las formas o de los medios que la naturaleza nos ofrece y que más a mano tenemos para poder hacer verdaderos procesos sanadores, pero utilizándola adecuadamente como vamos a ir viendo. Fijaros, el agua de mar contiene los 118 elementos de la tabla periódica de Mendeleev. Esa tabla que cuando íbamos al colegio en química nos hacían aprendernos de memoria, que era eterna, ¿no? Bien, pues todos esos elementos, o prácticamente en su totalidad, están incluidos en el agua de mar. Y además en la misma proporción que nuestro medio interno. Nuestro medio interno está compuesto por los distintos líquidos orgánicos, ¿no?, que ya conocemos, como puede ser el líquido extracelular, el plasma sanguíneo, las lágrimas, el líquido cefalorraquídeo, entre otros. De manera que, fijaros, si este agua de mar está en la misma proporción que nuestro medio interno, puede resultar siendo muchísimo más eficaz que cualquier otro suero artificial que podamos disponer. Se sabe que durante la Primera Guerra Mundial el ejército francés empleó agua de mar para compensar la pérdida de sangre de los heridos en combate. Y como ahora veremos, hay mucha documentación de distintas investigaciones y de tratamientos que se realizó por una persona que no ha sido valorada en la medida adecuada, que ha sido denostada por, como ya podemos imaginar, ¿no?, toda la línea médica posterior y, eh, y los laboratorios. Y fue, como digo, denostada y expulsada, que fue el doctor Quintón, y que proporcionó toda la información y, como digo, toda la investigación que está documentada de las maravillosas sanaciones que se produjeron con agua de mar en los hospitales y en los dispensarios que él proporcionaba este agua, tratada correctamente, por supuesto, no simplemente yendo al mar y tomándola en botellas, así no es como se hace. Y como digo, está todo documentado. Se hicieron grandísimos tratamientos y que os voy a enseñar imágenes también de lo que él pudo conseguir con enfermedades gravísimas, simplemente utilizando agua de mar. La toma del agua del mar o el ser inyectada directamente en el medio interno orgánico recupera su poder. Este medio. Es como que recupera su capacidad autosanadora. Por tanto, en un medio interno correcto, no haría falta perseguir, como si dijéramos, ir detrás de los microbios, ¿no? Virus, bacterias, etcétera, porque donde este agua sea inyectada, estos microorganismos no pueden vivir. Serían directamente eliminados. El suelo marino da fuerza biológica a la célula para oponerse a la mayoría de las enfermedades. La fortalece, la hace estar en la disposición adecuada para poder contrarrestar cualquier enfermedad o proceso de enfermedad. Es cierto que en sus orígenes el agua de mar estaba menos concentrada en sales minerales que ahora. Es por esto que hay que rebajar su concentración con agua mineral de escasa mineralización, valga la redundancia, para así encontrar la medida adecuada acorde a nuestro medio interno. Por eso no es cuestión de tomar el agua de cualquier manera y empezar a beberla. Tiene que ser en la misma concentración que tenemos nuestro medio interno en ese equilibrado con los minerales. Y esa medida sería la ajustada para que el proceso sanador se diera.
Cada litro de agua de mar contiene una medida de 300 mililitros de derivados prebióticos del carbono, como son los aminoácidos, los azúcares, las vitaminas, entre otros, ¿no? Los iones que están presentes en fase líquida y no así en fase sólida son elementos químico-electrónicos naturales transformados por el fitoplancton o zooplancton, ¿no? Que están en cadenas naturales dentro de este agua de mar. Este fitoplancton forma grandes concentraciones en el mar que son llamados eddies, con dos Ds, eddies, en lugares donde existen unos torbellinos marinos que se llaman a su vez vórtex y que son los lugares idóneos para poder recoger este agua de mar. Son lugares privilegiados por su alta estabilidad en la composición de los minerales, por lo que es el lugar predilecto para poder ser extraído. Em, hay distintos laboratorios que pueden hacer estos trabajos en la actualidad, ¿no? Como, por ejemplo, uno de los que se pueden conocer más aquí en España son los laboratorios Quintón, que tienen el nombre del doctor que hizo estos experimentos. No fueron investigaciones en realidad, ¿no? El doctor Quintón. Ellos utilizan una bomba de extracción que la colocan a 30 metros de profundidad, que es lo que llaman el límite afótico, y por debajo de la capa fitoplanctónica. Justamente ese es el punto idóneo. Ahí es donde se extrae la mayor calidad en los minerales. Y hay una zona en el Mar del Norte que es como muchísimo más perfecta e idónea dentro de los mares de todo el mundo para poder hacerlo, ¿no? Y hasta los 17 metros. Claro, diréis, bueno, entonces no podemos recoger el agua. Yo os estoy diciendo lo perfecto, lo idóneo. En esta perfección o en esta idoneidad, lógicamente el mar expulsa todos los tóxicos, todo lo que no le sirve a la playa, por lo que cuanto más cerca estemos de la orilla, más tóxica será el agua. No es un tema de yo me voy nadando hasta donde no hago pie y ahí empiezo a recoger bidones. No sirve de nada, porque a esa altura hay mucha toxicidad en el agua. Por mucho que por determinadas líneas, tendencias o donde sea, se empeñen en decir lo contrario. Las investigaciones están ahí. Y si no, pues hay una forma sencilla. Se recoge una muestra y se lleva a un laboratorio. Está más que comprobado que cuanto más cerca de la playa, el agua está más tóxica, sobre todo en micropartículas de plástico. Plástico que el mar, ya sabemos que hay determinadas zonas donde lo acumula por las corrientes, como es en la famosa isla que está en el Pacífico, la que llaman la isla del plástico, ¿no? Y que además para toda lo que es la fauna marina les hace tanto daño, y la no marina, porque hay tantísimas aves que comen estos plásticos y que al final mueren, ¿no? Por lo que no es un tema de empeñarse en tengo la razón, es un tema en saber cuáles son las condiciones y cómo el mar trabaja con sus movimientos, con sus mareas y cómo hace sus procesos depuradores para que nosotros podamos tener el agua lo más pura y en el mejor estado posible. Porque si no, cuando la tomamos, no hace el efecto correcto. Como veremos, el doctor Quintón consiguió hacer sanaciones que podríamos llamar milagrosas. Por lo que si tomamos el agua y en nosotros no hace ese efecto, está claro que no estamos tomando el agua adecuada. O nosotros, nuestros animales, ¿no? Nuestros seres vivos. Entonces, no podríamos hacerlo. Pero es que inclusive el agua de mar, en las condiciones adecuadas, se utilizan también para el regadío, ya que nutren la tierra. De manera que lo importante es saber exactamente
qué es lo mejor para todos y cómo poder utilizarlo de la mejor medida para poder estar lo más sanos posibles. Así que vamos a ver cómo fue esta investigación de este señor, que os voy a mostrar su imagen, el doctor René Quinton. Este hombre, como podéis ver aquí, fue un gran investigador que dedicó toda su vida a poder ayudar a la gente y poder, en un momento que fue tan difícil como fue el siglo XIX, con además las guerras que hubo, poder ayudar en los momentos de pobreza, de hambruna, de enfermedades gravísimas y que había una mortandad, sobre todo infantil, enorme. Él, con sus investigaciones, logró hacer verdaderos milagros. René Quinton nació el 15 de diciembre de 1866 en Chaume, en Brie, en Francia. Fue hijo de médico, aunque él no lo era, y también, aparte de ser médico, su padre fue alcalde de la ciudad. Él fue autodidacta. Era un hombre muy culto que estaba al tanto de los principales avances y descubrimientos científicos de la época. Él estudió letras, no ciencias, curiosamente, ¿no? Pero también hizo cursos de biología y de fisiología en el Museo de Historia Natural de su zona. Fue filósofo, fue héroe militar, fue mecenas y divulgador de la aviación, entre otras cosas. Un gran inquieto, curioso de todo lo que pudiese aprender. La Academia de Ciencia francesa dijo que después de Darwin, Quinton había hecho aportes muy relevantes en el campo de la biología. Bueno, el tema de Darwin, ya sabemos que ahora pues hay muchas teorías que un poco lo dejan de lado, pero en ese tiempo Darwin fue alguien realmente innovador, ¿no? Por todo lo que expuso, por lo que no vamos a entrar ahí ahora. Pero sí que esta Academia de Ciencias Francesas dijo de Quinton que había hecho aportes muy relevantes en el campo de la biología. Y es curioso que Darwin ha llegado hasta el tiempo presente y Quinton no. Ya esto nos indica algo, ¿no? Quinton demostró que la vida no se somete al medio, sino que es al contrario, es el medio el que se somete a la vida, o lo que es lo mismo, a la célula. Él descubrió que la vida animal apareció en el mar, ¿no? Que eso ya nos lo han contado desde niños. Pese a las variaciones a lo largo del tiempo, tiende siempre este mar a mantener las condiciones de sus orígenes. Fijaros, independientemente de todo lo que pueda surgir, de las, de todo lo que se pueda vertir en el mar, de todos los barcos, el petróleo, lo que caiga, ¿no? O estos plásticos que hablaba, el mar siempre tiende a mantener sus condiciones originales, porque tiene la capacidad de autorreciclaje y de expulsar, como decía, mediante sus mareas y sus movimientos, toda esa toxicidad hacia dónde? A las playas. Para él seguir en su medio profundo, manteniendo estas condiciones de sus orígenes. Esto lo hace porque, en lugar de obedecer a las pasivas influencias de ese entorno, es decir, a todo lo que puede venir, la vida resiste a estas modificaciones en el mar. La vida en el mar resiste a estas modificaciones. Así que las formas anatómicas cambian para ayudar a mantener la temperatura y la concentración salina del medio marino original, siempre manteniéndose en su estado más puro. Así que por esto Quinton decía que toda alteración de la matriz extracelular altera la nutrición celular en el órgano, en el organismo humano.
pero el mar, el agua de mar, ayuda a que precisamente las alteraciones en las matrices extracelulares no alteren el proceso interno. Él enfermó de tuberculosis, pero al haberse trasladado, fijaros, ahí fue su descubrimiento, al haberse trasladado una temporada a vivir junto al mar y curarse de su tuberculosis, descubrió que la composición química del agua del mar es muy semejante a la de la sangre en los vertebrados, retomando así los trabajos que previamente había hecho ya otro fisiólogo que se llamó Claude Bernard. Por lo que él retomó estas investigaciones, estos descubrimientos, y los desarrolló, llegando a sacar todas las conclusiones que hasta ahora han llegado, pero sin tomarla en cuenta. De esta manera, él creó lo que se llama el plasma de Quintón, que fue utilizado en dispensarios marinos que él mismo creó para salvar miles de vidas en diversas ciudades francesas y extranjeras. Fue la manera que pudo ayudar y dar acceso a cualquier persona, por mucho que no tuviera dinero, para poder ser ayudados mediante estos dispensarios marinos. Por supuesto, también en los hospitales. En 1897, en el Laboratorio de Fisiología y de Patología de Estudios Superiores del Colegio de Francia, sustituyó, fijaros lo que hizo, sustituyó toda la sangre de un perro callejero, prácticamente toda, dejando lo mínimo, mínimo, mínimo antes de que muriera, lógicamente, pues la sustituyó por agua de mar isotónica. El agua de mar isotónica es que está diluida con una cantidad de agua dulce en proporción de 2/3 de agua de mar por 1 de agua dulce. Esto es el agua isotónica. Bien, pues a este perro callejero le sustituyó la sangre por este agua isotónica. ¿Y qué pensáis que sucedió? Pues que en apenas unos días el organismo del perro volvió a reproducir glóbulos rojos y plaquetas que convirtieron el agua de mar en sangre. Y por tanto el animal se recuperó completamente. De manera que no hace falta hacer transfusiones de sangre. Se puede sustituir perfectamente por agua de mar. Fijaros ahora cómo es la línea que se sigue. Nada que ver con esto. Cuando un trasplante de algo orgánico, me refiero a la sangre, como de cualquier otro órgano, lleva la carga genética del donante y por tanto esa carga genética se traslada al receptor, provocando toda una serie de alteraciones en sus genes que no siempre son para bien, mientras que el agua de mar es algo puro, que no aporta ninguna información que pudiera alterar, mutar o modificar al receptor. El mismo Pasteur reconoció en su lecho de muerte, Pasteur, que tuvo que ver con los famosos pinchazos, vamos a dejarlo ahí para que no haya problemas con el vídeo y los algoritmos. Pinchazo para evitar enfermedades, sabemos, ¿no? Pues el mismo Pasteur reconoció en su lecho de muerte que el terreno lo es todo. Con eso ya decía bastante. Si nutrimos el terreno, si lo acomodamos a la mejor situación posible, no hace falta más. Así que Quintón ya tenía claro, por tanto, con las investigaciones de unos y otros, ya tenía claro con antelación que para vencer a la enfermedad todo lo que había que hacer era reforzar el terreno, el medio interno de la persona,
y por supuesto con este agua de mar, pero isotónica, no directamente bebida del mar, ya que no es la condición adecuada porque no tiene la misma proporción salina que nuestro medio orgánico. La proporción exacta es la isotónica. Y como digo, sobre todo en este momento en que la concentración de minerales es mayor que la que en origen y por tanto mayor que la que nuestro sistema interno tiene. Importante saber esto. Por eso es importante estudiar a los sabios, a los que realmente hicieron las investigaciones y, como digo, están todas documentadas, que nos pueden aportar esta información. En diciembre del 2003, en la Universidad de La Laguna, que está en Santa Cruz de Tenerife, aquí en España, se practicaron otra serie de experimentos, podríamos decir, claro, sí, con perros. Lo que se hizo fue desangrar a 10 perritas. Ya sabemos, no está bien experimentar con perros. Sí, cierto, pero yo os explico cómo lo hicieron. Vale, pues practicaron la desanguinación de 10 perritas y se les trasplantó esta vez agua hipertónica, en vez de isotónica, hipertónica como plasma sanguíneo, es decir, directamente recogida del océano. Aquí no hicieron ningún tipo de dilución. Igualmente se recuperaron. Porque claro, aquí lo importante, lo que se necesitaba era que lo más rápidamente posible recuperaran su plasma sanguíneo. Por lo que si en vez de estar diluida, o lo que es lo mismo, isotónica, la ponemos tal cual, o lo que es lo mismo, hipertónica, entonces es rápidamente recuperado ese plasma sanguíneo. Por lo que hay que saber cuándo ha de tomarse el agua hipertónica, que puede ser en el caso de una anemia, la sangre está muy baja, los glóbulos rojos, o de una leucemia, a cuándo hay que tomar la isotónica, que es en el caso en que nuestra sangre esté normalizada, pero haya cualquier tipo de alteración, dolor, enfermedad, sobre todo en el sistema inmunológico, aunque es cierto que sirve para cualquier alteración de cualquier tipo. En 1904, Quinton publicó un libro que se llama El agua de mar medio orgánico. Y aquí es donde empezó a abrir los dispensarios marinos en distintos lugares, como fue París, Montpellier, Lyon, Londres, Egipto, y también hubo hospitales que estuvieron uniéndose a este método marino porque vieron pues, los grandísimas mejorías que los enfermos tenían y con toda una rapidez impresionante, ¿no? El éxito fue fulminante. Y claro, era imposible no darse cuenta de que tenía efecto. Lo hacían mediante inyecciones, lo hacían mediante sueros o tomada. De cualquier manera, ¿no? Los casos más graves, lógicamente, se inyectaban. Las inyecciones de agua de mar isotónica eran aplicados a los lactantes en los dispensarios marinos y porque había, pues como digo, muchísima malnutrición, los niños nacían ya muy malitos y eh, los resultados fueron impresionantes en estos niños. Os voy a poner una imagen para que os deis cuenta, aquí hay tanto niños como adultos, pero fijaros qué fotos son auténticas, no están tratadas. Fijaros la de un lado y la del otro. La de un lado es en la enfermedad, la del otro lado es cuando se recuperaron, solamente con suero salino, solamente. En algunos casos isotónico y en otros casos, si hubiera sido preciso, lógicamente, hipertónico. ¿Os dais cuenta? Es impresionante los resultados. Fijaros, problemas de piel, problemas de huesos, todo tipo de problemas.
Son imágenes un poco borrositas porque, claro, están sacadas de documentos antiguos y por eso se ven un poco más borrosas. Pero fijaros qué diferencia de caritas y de cuerpos. Así es que ahí tengo otra foto, os voy a poner otra foto también. Es el mismo niño, ¿eh? Como digo, no son trucadas, son auténticas. Así es que de esta manera empezaron a utilizar el agua de mar como el mejor método, la mejor medicina para cualquier tipo de problemas. Los médicos prescribían las inyecciones del suero marino y por tanto, claro, Quintón enseguida pues, se hizo famoso. Problemas de salud, como he dicho, en bebés, en niños desnutridos. Problemas de tuberculosis, de cólera, diarreas, niños prematuros, tifus, anorexia, problemas de piel, malnutrición graves, cualquier cosa, cualquier persona que estuviera desahuciada por los médicos, se lograban curas maravillosas con el tratamiento del agua de mar. Lógicamente en la dilución adecuada para cada uno. Están documentados casos realmente gravísimos en los que el tratamiento con el agua de mar los curó de forma fulminante. En 1914 ya se habían presentado 8 tesis doctorales y originales solo en Francia sobre el suero marino. Pero, como suele suceder, empezó el problema. ¿En qué tiempo? Pues llegó la Primera Guerra Mundial y aunque es cierto que los médicos utilizaban este suero para ayudar a los soldados en sus infecciones, pero fue el principio del final. Cuando llegó la Primera Guerra Mundial, llegó el olvido. Fue aprovechado este momento de desorden y de locura, ¿no? Por los detractores de Quintón, que no pudieron nunca asumir el hecho de que pudiera haber hecho este descubrimiento sin ser médico o científico titulado. Fijaros el orgullo humano a dónde puede llegar, ¿no? Así que los dispensarios que estaban abiertos fueron desapareciendo progresivamente y Quintón poco a poco pues fue siendo apartado. No solamente en su tiempo antes de morir, sino ya en la memoria de generaciones posteriores. Los médicos, tras haberle apoyado en guerras y en todos los momentos de crisis sanitaria, ¿no? Le fueron olvidando porque veían en él y en sus curaciones pues, un gran peligro que ponía en evidencia a ellos mismos, ¿no? Ponía en evidencia pues, el prestigio de su profesión y los métodos que ellos utilizaban en sus curas. Se pusieron en pie de guerra las farmacéuticas con esos pinchazos que ya conocemos y con los medicamentos que ellos producían. Y bueno, pues en este tiempo esas farmacéuticas empezaban a despertar, empezaban a tener auge, empezaban a expandirse, empezaban a captar clientes, ¿no? Y a extender pues sus garras sobre enfermos, ocultando pues todo el poder del agua de mar, que había sido durante tantísimo tiempo y encima en guerras y además en momentos en la historia de grandes pandemias también, ¿no? Un antibiótico natural totalmente gratuito y aquí está la clave, gratuito. Y que hubiera podido pues ser una forma milagrosa de erradicar la mayoría de las enfermedades existentes hasta la actualidad, inclusive
lógicamente, porque tampoco hay tanta diferencia entre aquellos tiempos y estos. A nivel de enfermedades me refiero, ¿no? Ya sabemos que, bueno, el hombre vive más tiempo, cierto, pero ¿en qué condiciones también, no? Muchas veces. Am, ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llegó Quintón? Pues, Quintón pensó que, em, sus conclusiones también a nosotros, ¿no?, nos pueden llevar a comprender que los organismos propios de la vida animal, nuestros organismos, son como acuarios. Podríamos compararlos, ¿no?, a un acuario marino, en las que las células que constituyen nuestro cuerpo continúan viviendo en las mismas condiciones en las que se encontraban la célula primitiva. Es decir, que si nosotros conseguimos mantener el medio en las mismas condiciones en las que se encontraban al principio las células, viven, las células se recuperan, las células se sanan y por tanto la salud. Fijaros que hay unas células que son los glóbulos blancos que no sobreviven cuando salen del cuerpo, cuando los extraen, prácticamente no tienen tiempo de vida, ¿no? Sin embargo, sobreviven perfectamente en el agua de mar. Esto, aun en el momento actual, no se ha podido conseguir en ningún otro medio, ni en suero, solo en agua de mar. Los glóbulos blancos son los que se encargan de proteger el sistema de todo virus, bacteria, microorganismo nocivo. Pues en el agua de mar viven, se nutren y se potencian. Así que Quintón lo que hizo fue una serie de leyes que las denominó de la constancia. Vamos a ver cuáles son estas leyes. Os las voy a leer porque no me las sé de memoria. La primera es la ley de la constancia térmica, que dice que frente al enfriamiento del globo, la vida animal, aparecida en estado de célula a una temperatura determinada para su elevado funcionamiento celular en los organismos indefinidamente suscitados a este efecto, tiende a mantener esta temperatura de los orígenes. La segunda, la ley de la constancia marina. La vida animal, aparecida en estado de célula en los mares, tiende a mantener las células constitutivas de los organismos para su funcionamiento celular elevado a través de las series zoológicas en el medio marino de los orígenes. La tercera, la ley de la constancia osmótica. La vida animal, aparecida en estado de célula en mares de una concentración salina determinada, ha tendido a mantener para su funcionamiento celular elevado, a través de la serie zoológica, esta concentración de los orígenes. Y la ley de la constancia general. Frente a las variaciones de todo orden que puede sufrir en el curso de las eras, los diferentes hábitats de la vida animal, aparecida celularmente en condiciones físicas y químicas determinadas, esta tiende a mantener para su funcionamiento celular elevado a través de la serie zoológica las condiciones de los orígenes. Por lo que las 4 leyes, que por eso se llama de la constancia, todas nos dicen lo mismo, que la tendencia es a mantener los mismos estados, situaciones, condiciones originales. Y a eso es a lo que nos ayuda el agua de mar cuando la tomamos en la proporción adecuada. Así que Quintón postuló que la vida se originó en el mar y que cada cuerpo humano es como un pequeño océano en el que flotan las células. Si este océano interior mantiene sus condiciones físicas, es decir, su pH, su salinidad, su temperatura, etcétera, similares a las primigenias, el conjunto del cuerpo se mantiene en un estado de equilibrio natural, que es lo que llamamos salud. Entiendo que es difícil poder mantenerlo,
con el tipo de vida que llevamos, por la toxicidad ambiental, por el estrés, por el tipo de alimentación, por las medicaciones, etcétera, ¿no? Pero lo ideal es poder, siendo conscientes de esta información, poder buscar la mejor manera de mantenernos el mayor tiempo posible en ese estado original, ¿no? Por lo que si tomamos en la dilución adecuada, como digo, este agua de mar, podemos hacer este mantenimiento. Si nos excedemos en la o sea, en la hiper, entended, cuando nosotros tomamos agua de mar en exceso, eso es lo que quería decir, perdona que me he atascado un poco, entonces no nos estamos ayudando, porque ese exceso de salinidad en nuestro cuerpo lo va a dañar. Si lo hacemos en una cantidad muy inferior, tampoco va a servir. Como no va a servir tomar un vaso de agua y añadirle sal, porque esa no es la idea. No es ni la sal, ni mezclar sal y bicarbonato en agua, ponerle un poquito de limón, no es eso. El agua de mar es mucho más, como digo, tiene todos los elementos de esa tabla periódica. Por lo tanto, lo que debemos es de aprender a tomar las cosas como se deben de tomar y de la medida y la proporción en que se deben de tomar. Por lo tanto, hay que tomar cantidades concretas en la dilución concreta. A ver, Quintón estuvo en la misma época que Tesla, curiosamente, y siguió su mismo camino. A pesar de haberse reconocido su trabajo y haber desmontado, o sea, demostrado que lo que descubrió fue totalmente cierto, habiendo documentación registrada y autenticada de que todo fue totalmente cierto, habiendo tenido un grandísimo prestigio en las altas esferas médicas en Francia, pues terminó siendo olvidado. Por otro lado, mucho se habla de Tesla, aunque se dice que también fue olvidado y tal, sí, cierto, pero mucho se habla de Tesla. Pero de Quintón, ¿quién se acuerda? A Quintón realmente se le ha relegado al cajón del olvido, cuando sus descubrimientos dieron la vida a tantos y tantos enfermos en una época en la que la medicina y las condiciones higiénicas y nutricionales eran pésimas. Creo que fue muchísimo más importante que otros descubrimientos, ya que eran directamente ligados con la vida. Es cierto que todos los descubrimientos que son avances son importantes, pero para mí los que están directamente ligados a la vida lo son mucho más que otros. De manera que, bueno, quería proporcionaros esta información porque creo que es muy importante saber con qué podemos contar, qué tipo de productos podemos tomar que nos pueden ayudar. Es cierto que os podéis informar sobre lo que Quintón. Hay poco, realmente hay muy poco, pero bueno, alguna cosa podéis encontrar. Em, sí que hay, para poder tomar este agua de mar, hay que utilizar marcas realmente avaladas. Yo no, como os digo, no vayáis al mar próximo porque ahí no vais a encontrar los niveles adecuados ni sanos para vuestro organismo. Al final lo que hace es más saturar que otra cosa. Y se nota porque los efectos no se dan, quiero decir, se siguen teniendo problemas de salud, mientras que si tomamos aquellos de aquellos laboratorios, aunque es cierto que decir, bueno, no es gratis, sí, se entiende, pero podemos tomar, hay en determinadas marcas que sí son de que confianza y que en vuestros países pues habrá lugares donde los vendan bidones de agua de mar y que todos los días podéis tomar una cantidad
que serían, dependiendo de la marca o del laboratorio, ahí ya os describe cuáles son las cantidades y ya para enfermedades, bueno, pues sí que es cierto que habría que, dependiendo del caso, pues como todo medicamento natural, dependiendo del caso, ahí tendríamos que valorar cuál sería lo más adecuado, la cantidad más adecuada para cada uno, ¿no? Y sí, puede ser esa isotónica, que sería quien sostiene nuestro organismo, o en casos de enfermedades más graves, poder tomarla, lo que sería la hipertónica, o lo que es lo mismo directamente sin diluirlo, para que fuera de una manera mayor. Pero si no es así, el medio natural nuestro, como os he explicado, está en la dilución isotónica, no en la que es directamente del mar. Y eso no lo digo yo, lo dijo este maravilloso investigador llamado René Quintón, que fue el que realmente hizo milagros en un tiempo tan duro y difícil para la salud del, del ser humano, y que, pues, como digo, como suele pasar, quedó en ese olvido. Y es triste porque merece su lugar y yo he querido hacerle un homenaje a este maravilloso ser. Hasta pronto y espero que os guste y haya sido de vuestro interés. Un abrazo.